Muy bien, les decía que Lech Walesa ha pasado por Miami con su mensaje de libertad, el líder del movimiento Solidaridad, Premio Nobel de la Paz y primer presidente de una Polonia postcomunista, estuvo en el Museo de la Diáspora, donde hizo importantes contactos y declaraciones con la Fundación Inspira América, con la Resistencia, con el Canal 41, estuvo ahí también Carlos Vasallo, Miguel Cosío, pero tenemos en la mesa a el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente precisamente de la Fundación Inspira América. Y del Museo de la Diáspora. Y del Museo de la Diáspora, siempre se me olvida. Bueno, pero el museo, ahí fue donde estuvo Lech Walesa, Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, que también, bueno, pues hizo posible la presencia de un personaje histórico, sin duda, aquí. Si me permite, doctor, empiezo con Orlando, ¿no? Y la idea de traer en un momento clave como este a una figura como Lech Walesa, ¿qué aprendemos? Bueno, le hicimos la invitación a Walesa y él aceptó porque por los momentos que está viviendo Cuba. Desde el 11 de julio del año pasado tenemos un levantamiento sin precedentes del pueblo de Cuba, con huelgas, con manifestaciones, con diferentes expresiones de resistencia. Y Lech Walesa fue precisamente ese electricista, ese hombre de a pie que enseñó que el pueblo podía organizarse aún bajo la represión totalitaria y derrocar un sistema que estaba respaldado por todo el poderío militar de la Unión Soviética. Y Lech Walesa no solamente fue un líder sindical, sino que fue presidente y ha continuado siendo un activista por la libertad en el mundo entero. Y creo que la conversación con él no fue una conversación de palabras demagógicas o de promesas falsas, sino fue un intercambio de experiencias y una voluntad desde la perspectiva de los polacos, de su historia de lucha, de estar con el pueblo de Cuba en su propia lucha por la libertad. ¿Cómo fue el encuentro en el Museo de la Diáspora con Walesa? Pero muy bueno. Una de las cosas que decía Orlando es, nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Por ejemplo, una de las cosas que él decía, bueno, cuando venga la transición, te van a decir, a hablar mucho de que si fulano es un agente, o sea, fuera de Miami, de nuestro entorno, el americano no habla de agentes y de espías. Eso es un mundo que vivimos los que estamos en el mundo comunista. Porque existen, no es una fantasía. Porque, exacto, no existe en el mundo americano civil, pero sí existe en el mundo comunista nuestro. Porque son regímenes policíacos, ¿no? Son regímenes policíacos. Entonces, y eso es algo que vino así por él en la conversación. O temas como específicamente formas de hacer desobediencia civil. Como él dijo, cuando en la reunión del museo pues teníamos una mezcla de líderes del exilio cubano, expresos políticos y oficiales electos como la vicegobernadora. Le presentamos, mira, aquí hay personas que han estado en la lucha armada, hay personas que han estado en la lucha de la oposición pacífica moderna y personas que han estado en la lucha diplomática, como Armando Valladares, que hizo todos los recuentos de su época en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Y lo primero que él dice es, me gusta estar entre los cuales los comunistas consideran criminales, porque así soy yo. Yo también era un criminal según ellos, porque somos los que tenemos la razón, somos los que estamos actuando correctamente. Entonces fue un encuentro casi como si fuera un amigo de esos que hace tiempo que no ves y lo vuelves a ver, y es como si nunca lo hubieras dejado de ver, porque teníamos esa conexión tan directa. Así que fue, creo que, muy, muy bueno, y también muy bueno que logramos convencerle que somos un exilio unido, que estamos todos en esto. No hay, como en la otra época que él vino, que fue en la época del principio de Obama, que había un poco de transición en el exilio, y creo que eso se llevó muy buena impresión y estamos muy, muy listos para trabajar con él en un momento que es muy necesario para Cuba. Creo que en el viaje a Hungría habíamos comentado eso que dice Marcel Felipe, de que a veces los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los que hemos vivido estos regímenes, nos entendemos mejor con un polaco, con un checo, con un húngaro que pasaron el comunismo que con otro latinoamericano que no ha vivido la experiencia y que no entiende cosas que están sobreentendidas. Vamos a ver algo de lo que Walesa dijo sobre Cuba. Ellos deben hacer lo que nosotros hicimos. Sigue cambiando los métodos de lucha. Se han usado tantas veces las manifestaciones de huelga que muchas veces el régimen deja de reaccionar. Es hasta posible que en un momento el régimen diga, ustedes pueden protestar, pero el que rompa la ley en una manifestación le vamos a disparar. Y se van a basar en la ley para negar los permisos de marcha y para hacer actividades muy lejos de la ciudad. Y se van a reír. Así que siempre hay que seguir buscando nuevos métodos. Lo más importante es organizar los centros de trabajo, pero eso hay que organizarlo muy bien. Tiene que haber un grupo de personas preparados,
Por ejemplo, ese grupo de gente bien organizado pueden tomar la iniciativa en un evento deportivo grande. O ese mismo grupo de activistas bien organizados puede infiltrarse en un acto oficial del régimen de masa y virarse al régimen. Y esos activistas pueden tomar el control de esa reunión y ellos encabezarlo. Tenemos que tener líderes que estén dispersos dentro de la multitud, que estén dando instrucciones, pero tiene que haber un programa, tiene que haber una estrategia antes. Mientras mejor organizados estén ustedes, mientras más se preparen, más suave va a ser la transición. Recuerden que los cubanos, después de vivir tantos años bajo el comunismo, son diferentes. Es un pueblo al cual se le ha robado la iniciativa, se le ha aplastado la iniciativa. Hay que cambiar el sistema. Y es posible que no haya suficientes personas para transformar exitosamente el sistema. Aún después del cambio, la gente va a seguir negativo, hay gente que va a cuestionar mucho todo. El trabajo después del cambio, durante la transición, es más difícil que el trabajo de liberación. Tiene que preparar un buen grupo de gente que estén listos para que esa gente sepan cómo organizarse, cómo actuar. Bien, ayer, Orlando, te di las gracias por la traducción, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Una, que el régimen castrista va a decir que estamos incitando a la rebelión, pero cosa que es legítima, por cierto. La idea yo siempre he pensado eso, de que un acto oficial, 26 de julio, 1 de mayo, ¿eso ha pasado otras veces en la historia o no? Que se les vira al revés. Ceausescu, ese es el ejemplo clásico. La manifestación aquella de apoyo a Ceausescu que se convirtió en la manifestación que lo derrocó. Yo quisiera, Juan, enfatizar eso que dijo Walesa, porque me parece trascendente. Yo creo que hay dos cosas que él enfatizó. Número uno, el trabajo de organización en todo el país, desde la base. Sí, la idea esa de que espontáneamente las masas... Él enfatiza que la organización desde la base, desde los pueblos, desde los municipios, es la clave para poder paralizar el régimen, desde los centros de trabajo. Es una tesis que le llamamos el paro nacional, que ha surgido desde dentro de Cuba. Y lo segundo, lo importante de trabajar en la transición. Él dijo una y otra vez, el pueblo cubano tiene que saber cuál es el programa de transición, cuáles son los puntos específicos, cuáles son las ayudas directas que va a recibir, cómo es que se va a reconstruir cada pueblo, cada ciudad. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea, en las organizaciones, apoyando el paro nacional en Cuba y trabajando en un plan específico de transición que después venga, que abra las puertas al plan de reconstrucción. Sí, claro, porque el régimen vende la idea esa de que el cambio va a ser peor, pero es que peor que lo que hay ahora no puede ser, ¿no? No, mira, siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor porque si tendrías a un López Calleja, tendrías a un Putin cubano. O sea, no queremos un cambio para mantenerlos más o menos igual. Queremos un cambio para comenzar un país libre, democrático, donde los cubanos no tengan que emigrar para poder vivir con tranquilidad y con dignidad. A ver, Marcela, aquí tengo una pregunta para el profesor Orlando, ¿no? ¿De quién es la siguiente frase sobre la censura? Porque además es una frase bonita, dice, todo libro que ha sido echado a la hoguera ilumina el mundo. No, es imposible. Se le atribuye a claro, uno de tus filósofos favoritos, que es el norteamericano Ralph Waldo Emerson, que es figura principal del movimiento trascendentalista y del nuevo pensamiento también se le llamaba, ¿no? Yo pensé que era del filósofo cubano Juan Manuel Cao. No. El día que ponga frases mías se acabó el segmento. Porque te he visto mucho defendiendo todos los puntos de vista. Tremendo, ¿no? A ver, volvemos a... ¿Qué aprende la oposición cubana con Lech Walesa? ¿Es todavía, han pasado 30 años, lo que ocurrió en la Europa del Este, mira, se presta para las circunstancias actuales mira, o no? No es que se aprenda como tal, siempre se pueden compartir anécdotas y estrategias, pero principalmente es la inspiración que puede traer, porque sí, ellos tenían otra situación, a ellos les dejaron tener un sindicato legalmente y moverse por el país, luego eso lo cerraron y tuvieron que convertirse en verdaderos opositores por un tiempo, o sea, no es que antes no lo fuera, pero tenían un marco de legalidad. En junio del 80 empieza el sindicato, en diciembre del 81 el mariscal Jaruzelski tira la ley marcial, detiene a Walesa y hay un periodo de clandestinaje, etcétera. Y después llega la perestroika. Correcto, pero... es lo que no nos ha llegado a nosotros. Pero antes de Solidaridad estuvo el Comité de Defensa Obrera, que fue un grupo de intelectuales que echó a andar la rueda de la organización del pueblo. Sí, como Carta 77. Pero ellos arrancan con un periodo de semi-legalidad o legalidad dentro que nosotros nunca hemos tenido en Cuba. O sea, las situaciones, y él mismo lo dijo, son diferentes épocas, diferentes sistemas y diferentes lugares. Pero lo que sí es universal, y creo que es la lección principal, sobre todo para este año de protestas que no están dirigidas no solamente por líderes del exilio, sino ni siquiera por líderes de la oposición, sino estas protestas espontáneas, es que es un buen momento para que nuevos líderes surjan dentro de Cuba y que cualquiera
puede ser ese líder. Porque Lech Walesa lo que representa como figura mundial es una persona que era un electricista con una familia grande que mantener, tenía 8 hijos, no tenía dinero y se convirtió, desde ese punto, se convirtió en un gran líder, simple y sencillamente porque en ese momento hizo algo extraordinario. Y es algo que hoy en día lo que estamos viendo en Cuba son las personas comunes y corrientes que están llevando a cabo este liderazgo y lo pueden hacer igual que lo hizo él y entre ellos puede estar el próximo Lech Walesa cubano. Yo creo que hay una gran diferencia y hay una gran similitud entre Polonia y Cuba. ¿Cuál es la gran diferencia? En Polonia tomó lugar una ocupación. La Unión Soviética le impuso un régimen comunista a los polacos y los polacos siempre lo resistieron. La nación polaca se definía de forma diferente al comunismo. En Cuba hubo una revolución que fue traicionada y se convirtió en un Estado totalitario de primera generación. Así que son dos criaturas no idénticas, son diferentes. Ahora, ¿qué tienen en similitud? ¿Qué tienen en común? Que los polacos desde el principio resistieron y los cubanos desde el 59 han resistido. Una tiranía es una tiranía y en Polonia mataban gente, encarcelaban gente, desaparecían gente, al igual que ocurrió en Cuba. A Popielusco, ¿no? Miles de personas mataron en Polonia. Así que lo que ellos aprendieron en términos de organización social es una lección importante para nosotros y creo que es algo que en Cuba se ha estado haciendo cada vez con más éxito a través de los años, lo que la represión ha sido severa, por supuesto. Ahora, aprovechando ustedes como politólogos también, hay dos cosas en la estrategia norteamericana. Por un lado vemos que el presidente Biden pues mantiene el embargo pues, con el tema del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, pero hoy estoy viendo noticias de que se aligera la capacidad de, yo diría que de exportar productos a Cuba, en ayuda, en medicina, etcétera, etcétera. Y luego diplomáticamente también han abierto. ¿No te parece que la política norteamericana hacia Cuba no está definida? Mira, primero que todo, no me gusta la terminología politólogo. Eso es algo que tenemos en común con Lech Walesa. Somos practicantes. Las teorías, todas las teorías decían que Lech Walesa jamás iba a poder derrotar al comunismo y lo hizo. La práctica es lo que nos define en momentos como estos. Y te digo, en la práctica lo que estamos viendo es que la política americana desde el comienzo de la administración Biden está indefinida, porque por un lado tienes al senador Menéndez tratando de mantener lo que existe, que es una política bipartidista. La ley Helms-Burton fue aprobada por la mayoría de los demócratas y la mayoría de los republicanos, y por otro lado tienes a Emily Mendrala, la lobista cubana del gobierno castrista, que tiene ahora el puesto del Departamento de Estado, y Juan González, el hijo de una persona afiliada al M-19, que está encargado de seguridad nacional para América Latina. Y tienen una agenda muy marcada y muy específica en cambiar la política hacia Cuba y regresar al periodo de Obama, con el cual ambos estuvieron y fueron parte de ese proceso. Y quieren hacer eso en contra de los interesados de los Estados Unidos. Ahora, no han podido por el senador Menéndez, entonces hay como una especie de pequeña guerra. Ellos van avanzando en pequeñas cositas que no despierten al senador Menéndez. Sospecho que a medida que el senador Menéndez pierda un poco de posición, ahora digamos si el Senado cambia de mano, pues se van a ver tal vez con un poquito más de libertad de actuar y de no tener que contar con los republicanos en el Congreso para poder hacer lo que están haciendo. Brevemente, Chile, están los comunistas todos, pero muy molestos con el resultado. Solamente respetan la decisión popular cuando les conviene a ellos. Pero creo que la victoria arrolladora del rechazo es una muestra de que Chile quiere preservarse como nación y que ya el pueblo chileno ha despertado ante esta ofensiva de la extrema izquierda para convertir a Chile en una república plurinacional soviética. Ese es el plan con la Constitución. Refundar el país. Ahí estuvo muy involucrado la inteligencia castrista. O sea que esto es una derrota después de todo el dinero que han invertido la inteligencia castrista y los esfuerzos para tratar de conseguir una nueva colonia, porque necesitan reemplazar a Venezuela y hasta ahora Petro aparentemente no les está dando toda la puerta abierta que querían. Pues y no, es un modo de hacer la revolución sin tirar un tiro.